Bienvenidos, estudiantes de la Palabra de Dios, a nuestro estudio Viviendo la Palabra. Este es un esfuerzo que hace la comunidad pastoral de las iglesias Lifehouse para poder difundir, hacer una divulgación del material que revisamos en nuestros estudios bíblicos, que son todos los jueves a las 7 de la noche. Lo primero que yo debo hacer es invitarte a que, si está en tus posibilidades acompañarnos de manera presencial, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para que puedas venir y no solamente recibir la instrucción bíblica, sino también hacer preguntas e interactuar e iniciar el hermoso camino del discipulado, de parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Pero estas grabaciones de Viviendo la Palabra serán difundidas todos los jueves también para que aquellas personas que puedan acompañarnos a través de las redes de la iglesia y a través de la radio, la 89.5 FM, Live FM, puedan también recibir los estudios que dirige nuestra iglesia. Hoy iniciamos una nueva serie de estudios que titulamos Introducción al Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. En estos estudios, primero vamos a dedicar un par de semanas a revisar la introducción a la profecía apocalíptica y la importancia de estudiar las 7 iglesias. Y luego vamos a dedicar un estudio a cada una de estas 7 iglesias que están a partir del capítulo 2 de este hermoso libro del Apocalipsis. Nuestro primer estudio entonces es acerca de que Apocalipsis es un libro profético. ¿Y por qué decimos que Apocalipsis es un libro profético? Lo decimos porque el mismo libro lo declara. Y eso es una manera muy válida de nosotros demostrar un punto de vista doctrinal o teológico, cuando la misma revelación lo hace ver de una manera categórica y contundente. Permíteme compartir contigo algunos versículos donde el libro mismo se autodeclara un libro profético. El primero de ellos, por supuesto, es Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Este nos dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso a lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Con este mismo versículo después, queridos estudiantes, vamos a ver que Apocalipsis no solo es profético, sino que es profecía apocalíptica. Y aquí establece algunos de los puntos que debemos resaltar. Primero, que el libro se proclama profético y además que declara que hay sabiduría en hacer caso de lo que está escrito, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. Es decir, que esta profecía de Apocalipsis también es un mensaje urgente para todos nosotros. El segundo pasaje que quisiera compartir está en Apocalipsis capítulo 22 y el verso 7. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y la profecía también tiene que ver con eso, con el anuncio o con la proclama del regreso de nuestro Señor Jesús. En esta cita del capítulo 22 es Jesús, nuestro Salvador, el que está hablando. Miren que vengo pronto. Y dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Apocalipsis es un libro profético y los creyentes, aquellos que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, la guía para nuestra vida, pues hacemos bien en estar atentos y estudiando lo que el libro dice. Un siguiente pasaje, acerca de por qué decimos que Apocalipsis es un libro profético. Esto lo encontramos en Apocalipsis 22:10. Dice así: también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Es decir, la profecía de Apocalipsis tiene un cumplimiento cercano, lo veíamos en el pasaje anterior, que significa que hay una urgencia de entender y de estudiar el libro, pero también es algo que debe ser divulgado. No solo es urgente, sino tenemos un compromiso en divulgar, en hablar de lo que la profecía nos dice acerca de todo esto. Y por eso dice, no guardes en secreto, publica. Después, en el próximo estudio, vamos a revisar cómo Dios le da la
orden al apóstol Juan, el autor del libro, de que divulgue, de que envíe a las 7 iglesias de Asia, de la provincia de Asia, copias de este libro, copias de la revelación del Apocalipsis. Terminemos esta parte donde demostramos que Apocalipsis es profético con una declaración del mismo libro que encontramos en el capítulo 22, los versos 18 y 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Es decir, además de ser profético por su declaración, además de ser un mensaje que es urgente que entendamos, además de haber un compromiso con la divulgación de este mensaje, porque no se puede guardar, también hay una advertencia, que eso es algo mucho de la profecía del Apocalipsis. Es un lenguaje que nos advierte de cosas. Eso es importante. El mensaje es importante porque es urgente, porque advierte también, que no lo descuides que eso. Por supuesto que tú y yo, como estudiantes de la palabra, reconocemos que el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje complejo, simbólico, en algunas ocasiones alegórico, en otras histórico, pero eso no quita estos principios de la profecía que hemos visto. El mensaje debe ser entendido, es importante para nosotros como creyentes. Debe ser divulgado de una manera pronta porque es un mensaje urgente. Ante todo ese escenario, no podemos más que entender que hay una responsabilidad como estudiantes de la palabra de Dios de introducirnos, de sumergirnos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie de estudios? Al menos con los primeros capítulos que tienen que ver con las enseñanzas a las 7 iglesias. Justamente en este momento yo debo de hacer un señalamiento. Y es que Apocalipsis no solamente es un libro profético, sino también es un libro apocalíptico. Porque hay profecía, pero también hay profecía apocalíptica. Y yo sé, mi querido estudiante, que relacionar profecía con algo profético o apocalipsis con algo apocalíptico es redundante. Pero permítame señalar 3 enunciados que encontramos en el comentario bíblico del Dr. Barclay, donde nos permite identificar elementos particulares de la profecía apocalíptica. Repito, esto tiene que ver con la profecía apocalíptica. Leamos estos y estudiémoslos y comentémoslos. La primera referencia dice: el profeta, distinguiéndolo del apocalíptico, el profeta pensaba en términos del mundo presente. Su mensaje era a menudo el clamor por justicia social, económica o política y siempre un llamado a la obediencia y el servicio a Dios. Pero a pesar de las duras condenas, el profeta era optimista. Las cosas podían ser remediadas si los hombres aceptaban la voluntad de Dios. Y ante eso, identifiquemos que para el profeta, no el apocaliptista, para repetir la palabra y practicarla, apocaliptista, para el profeta el mensaje era presente. Recordemos al profeta Jeremías con sus mensajes. Recordemos al profeta Isaías. Eran mensajes que se daban en su contexto histórico. Algunos de ellos, como en el caso de Daniel principalmente, se proyectaban al futuro. Pero primordialmente el profeta era de un mensaje actual y local, presentando un clamor relacionado con la situación que vivía el pueblo de Dios y explicando que la obediencia y el someternos a la voluntad de Dios era la salvación para esto. Ahora, contrastemos esto con esta referencia del apocaliptista. Dice así: para el apocaliptista, el mundo ya no tenía remedio.
No creía en la reforma del mundo, sino en su desaparición para la llegada de uno nuevo. Es decir, en la profecía apocalíptica no estamos hablando de un mundo que se ordena a la voluntad de Dios. Estamos hablando de un mundo que deja de existir y se inicia como una nueva era. Diríamos en términos teológicos, una nueva dispensación, una nueva época del gobierno de Dios. Son dos enfoques diferentes. En el Antiguo Testamento, el profeta se levantaba y proclamaba y clamaba para que el pueblo se volviera al Señor. En el Apocalipsis se establece el juicio definitivo. Unas frases profundísimas en el Apocalipsis. El que es justo sea justo todavía y el que es injusto sea injusto todavía. Todo eso está dentro del contexto del mensaje apocalíptico. No es lo mismo profecía que profecía apocalíptica. Y hay una diferencia más que me permito señalar con la siguiente referencia. El profeta presentaba su mensaje oral. El apocaliptista lo hacía por escrito. La apocalíptica es una producción literaria, no un mensaje oral. Se imagina, querido estudiante de la palabra, que el profeta hubiera tenido que declarar verbalmente, oralmente, el mensaje del Apocalipsis, con todas sus figuras, con todos sus símbolos, con todos sus detalles, algunos que hasta nos cuesta imaginar y mucho más interpretar. Nos cuesta hacernos de la imagen visual y mucho más nos cuesta interpretarlo. Por eso es que el Apocalipsis fue escrito. Y de veras, hay una guía de Dios en este tema porque el Apocalipsis fue una obra literaria escrita para tal fin. No es lo mismo profecía que profecía apocalíptica. Ahora, independientemente de estas complejidades, debemos de reconocer que el libro debe ser estudiado. Sí, el libro de Apocalipsis es complejo en su imagen, en su mensaje y en su interpretación. Pero el libro debe ser estudiado. Y para eso utilizamos herramientas de estudio del libro del Apocalipsis que realmente son aplicables a la profecía en general, a pesar de que establecemos la diferencia con la profecía apocalíptica. Pero permíteme contarte acerca de los métodos para estudiar el libro de Apocalipsis. En este libro y en la profecía en general existen 4 métodos de interpretación del pasaje. Vamos al primero. El primer método le llamamos el método preterista. Como su nombre lo indica, pretérito tiene que ver con pasado. Y entonces, cuando utilizamos el método preterista, se estudia el libro como una profecía futura, no como una profecía futura, sino como un registro histórico de sucesos en el Imperio Romano. Es decir, en el método preterista se estudia el relato del Apocalipsis como si todos los eventos y todas las imágenes de este mensaje hubieran sucedido en los primeros siglos de nuestra era, en los primeros años de esta era cristiana bajo el gobierno del Imperio Romano. Y ahí se establece entonces el método preterista, como si todo hubiera sucedido en el pasado. Ese es el sentido del método preterista. Vamos al siguiente método, el método historicista. En este se estudia el libro como el registro de la historia de la Iglesia, desde los tiempos de los apóstoles hasta la actualidad. Decimos con esto entonces que el mensaje del Apocalipsis es el mensaje de la historia de la Iglesia. Desde la época apostólica, recién fundada la Iglesia por los apóstoles, luego de la ascensión de nuestro Señor Jesús, hasta la historia de la actualidad, hasta lo que es la Iglesia de Cristo en la actualidad. Entonces, podemos leer Apocalipsis de acuerdo al método preterista como si todo hubiese sucedido ya, de acuerdo al método historicista como si fuera un continuo de eventos históricos que todavía se están cumpliendo. Hay un tercer método para interpretar el Apocalipsis y a este se le llama el método idealista, que estudia el libro
como la descripción de la batalla entre el bien y el mal que tiene lugar en cada sección de la narración. Es decir, como si los eventos contados, relatados por el Apocalipsis, tuvieran un eje conceptual que es la batalla entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Sobre eso hay algunos detalles que si tuviésemos más tiempo podríamos profundizar, pero no hay estrictamente un conflicto entre el bien y el mal, porque el bien ya triunfó. Hay conflicto cuando hay una duda sobre cuál de las fuerzas será superior a la otra. Pero nosotros los creyentes entendemos que esta es la historia que estableció Dios. Entonces, a pesar de que el método idealista nos presenta esta dualidad del bien y del mal y podría ser útil para entender el Apocalipsis, no es válido entender que hay un conflicto, porque en el conflicto ya hay un vencedor, que es nuestro Señor Jesús. Habiendo ya victoria, sabiendo quién es el ganador de este conflicto, no es que Jesús ganará el conflicto, es que Jesús ya ganó el conflicto. No podríamos hablar de una narrativa permanente del conflicto. Aunque, debo decir algo, el método idealista también es conocido como el método neumático o el método espiritualista, que sí nos da una herramienta muy importante que a mí me encanta cuando leo Apocalipsis. Y esta es que yo también puedo leer el Apocalipsis no para ubicarlo en el desarrollo histórico o en el preterismo, sino para ubicarlo en mi historia espiritual personal. Déjame dejarte un desafío o un reto para cuando leemos Apocalipsis. Cuando yo voy a las páginas de este extraordinario libro, también hay un mensaje específico y particular que Dios quiere revelar para mi vida a través de aquello. Entonces, cuando yo leo Apocalipsis 5 sobre el Cordero y la administración del Cordero abriendo los sellos, hay algo que Dios quiere decirme para mi vida a través de Jesús. Y en la parte del método idealista es donde encaja esa aproximación. Y en esa parte sí me gusta. No me gusta en la parte del conflicto, porque ya el conflicto está resuelto, ya hay un vencedor. Pero sí me gusta en la parte de abrir para ver cómo eso se aplica a mi vida. Hay un último enfoque acerca del estudio del Apocalipsis, un último método al que llamamos el método futurista. Y es que este estudia, y debo ser muy específico en esto, los capítulos del 4 al 22 como acontecimientos y personajes que aún están en el porvenir, que están en el futuro, que se manifestarán en el futuro. Como ustedes pueden ver, si del 4 al 22 están en el futuro, debemos decir que los capítulos del 1 al 3 están en la historia que ya ha sucedido desde nuestra perspectiva humana. Recuerden que Dios es atemporal y que organizar cronológicamente los hechos es algo que nos toca a nosotros los hombres solamente por nuestra limitada inteligencia. Dios no tiene tiempo, no tiene reloj. Para Él el pasado es futuro, el futuro es pasado. Dios está en nuestro pasado y podría en su voluntad cambiarlo si fuera el caso. Él es atemporal. Pero en nuestra forma lineal histórica de verlo, este cuarto método establece que tenemos un pasado que ya sucedió en los capítulos del 1 al 3. Y tenemos otros acontecimientos y otros hechos que sucederán en el futuro, que serán diferentes después. Esos son los que están en el capítulo 4 al 22. Por supuesto, mis queridos hermanos, que yo sería un maestro de la palabra deficiente si no contestara la pregunta, ¿cuál de estos métodos es el que deberíamos asumir cuando estudiamos el hermoso libro del Apocalipsis? Debemos de utilizar el método preterista, que dice que todo sucedió en el inicio de la historia de la iglesia primitiva, cuando todavía era el imperio romano el que gobernaba. O deberíamos usar el método historicista, que nos cuenta que el libro es un relato de la historia de la iglesia a lo largo de los años, a lo largo de todos sus eventos hasta la actualidad.
¿O deberíamos ser más idealistas, utilizar el método idealista y ver el conflicto del bien y el mal en cada una de las secciones como si fuera un tema recurrente en él? Y por supuesto, como es un tema recurrente, extraer yo para mí cuáles son las enseñanzas que está en todo esto, en mi historia personal, la revelación particular y específica que me da el Señor para mí en esto. O debería usar un método futurista donde dice los primeros 3 capítulos los vamos a entender como algo ya sucedido y del capítulo 4 en adelante vamos a esperar que son acontecimientos futuros. ¿Cuál será la forma correcta o cuál será el método correcto para asumir o para sumergirnos en el estudio de Apocalipsis? Pues la respuesta que yo podría darles es que los 4 métodos son útiles de alguna manera. Todos los métodos tienen limitaciones, hay momentos en que no podríamos aplicarlos en nuestra lectura del libro, pero en general los 4 aportan herramientas de estudio para que nosotros descubramos lo que Dios quiso revelarnos a través de este libro. Es una responsabilidad especial que tenemos introducir el estudio del Apocalipsis. Hoy hemos estudiado entonces, mis queridos estudiantes, que Apocalipsis es un libro profético, que es una profecía apocalíptica, es lo segundo, y que tenemos 4 métodos para asumir o para sumergirnos en el estudio de la Biblia. Por supuesto que nos gustaría conocer su opinión, cualquier pregunta y cualquier consulta que usted tenga acerca de lo que estudiamos. Y para eso quisiéramos que usted pueda contarnos sus preguntas a través del correo viviendolapalabra@life.cr. Lo repito, viviendolapalabra@life.cr, que es el correo en el que vamos a atender sus inquietudes. Y abusando de la paciencia que nos tienen en acompañarnos, pues yo quería decirle que si nos hacen el gran favor de reportar y de presentarnos sus sugerencias para el programa o sus sugerencias para esta difusión que estamos realizando, pues serán bienvenidas y vamos a estar contestando sus correos electrónicos. Como este es un programa grabado, no necesariamente lo podremos contestar en el siguiente programa. Pero sí vamos a estar atentos para contestarle a través del correo electrónico y mencionar sus preguntas o sugerencias en los siguientes capítulos que vayamos grabando. Dios te bendiga, estudiante de la Biblia. Nos estamos iniciando en el estudio de Apocalipsis. Yo te invito a que estés atento cada vez que publicamos y que hacemos difusión de nuestro programa de estudio Viviendo la Palabra, que es auspiciado por nuestra iglesia Lifehouse. Que Dios te bendiga, querido estudiante. Muchas gracias.